Centro Clínico y de Investigación SICOR. Soluciones integrales en riesgo cardiovascular. Bienvenidos al reto clínico en hipertensión de este mes, el cual está dedicado a la hipertensión nocturna. Soy Dagnor Aristizábal, director científico del Centro Clínico e Investigación SICOR, y vamos a ilustrar esta condición en forma sintética. La hipertensión nocturna es una condición frecuentemente observada en los pacientes hipertensos que se realizan un estudio de monitorización de presión de 24 horas. Habitualmente, el descenso normal de la presión en la noche está entre el 10 y el 20%, como puede observarse aquí en esta gráfica, donde a partir de las horas de sueño aquí en sombra se puede observar que este valor desciende. Sin embargo, hay otros patrones que existen durante la noche y es común observar en un 40% de personas que este patrón se pierde. Entonces, para entender exactamente cómo es esta condición y su diagnóstico, vamos a empezar a revisar los hallazgos más comunes de la presión arterial durante la noche. Existe un primer patrón que se ha denominado de descenso extremo, en el cual la declinación de la cifra en la noche es superior al 20%, y en el medio de esta se encuentra el capítulo de las personas que tienen menos del 10% de descenso, que es lo esperado normalmente. Finalmente, hay un tercer grupo donde existe un patrón invertido, donde la cifra de presión, por el contrario, es más alta en las horas de la noche que durante el día. Es importante para el clínico saber diferenciar que estos patrones de descenso nocturno son una forma de establecer cuál es el comportamiento de las cifras de presión en la noche. Sin embargo, la definición de hipertensión nocturna se hace por los promedios de presión que existen en la noche. Una cifra de presión arterial mayor o igual a 120/70 en la noche hace el diagnóstico de hipertensión nocturna. De manera que ambas características deben ser entendidas y reportadas en los pacientes. En esta gráfica hay un resumen donde claramente decidimos observar que se deben identificar los dos componentes. Por un lado, el descenso en la noche, que fisiológicamente está entre el 10 y el 20%, observar si es extremo, más del 20%, pero también si está perdido. Hablamos de perdido cuando es inferior al 10% y llamamos esta condición sin descenso nocturno. Finalmente, están aquellos pacientes que observan un patrón invertido con aumento de la presión arterial nocturna por encima de los promedios diurnos. Es más o menos una frecuencia, un tercio de pacientes hipertensos tienen pérdida del descenso de la presión en la noche y hasta un 6% de los pacientes hipertensos no tratados tienen el patrón invertido, lo cual también se observa en pacientes hipertensos tratados hasta en un 13% de los casos. Observen que además es necesario reconocer cuál es el promedio nocturno de presión arterial, porque un paciente puede tener hipertensión nocturna por cifras, pero también característicamente cursar con un patrón sin descenso o un patrón invertido, y ambos aspectos deben ser identificados y descritos. Desde el punto de vista fisiopatológico, es importante saber una serie de causas potenciales identificables de esta condición y entender que la pérdida del descenso nocturno con hipertensión nocturna tiene una serie de riesgos asociados de daño de órgano blanco, los cuales han sido ampliamente estudiados por distintos autores, tanto riesgo de accidente cerebrovascular como de alteración en la función renal, daño de órgano blanco cardíaco y arterial, por ejemplo. Desde el punto de vista fisiopatológico, he traído esta mnemotecnia que nos ayuda a saber cuáles son las causas básicas de la hipertensión nocturna. Es la palabra SAIDAR. En esa palabra SAIDAR están descritas en orden las características fisiopatológicas que explican la mayoría de estos pacientes. En primera instancia, los pacientes sensibles a la sal son un grupo grande de
hipertensos nocturnos. En segundo lugar, los pacientes que tienen apnea del sueño debido a las alteraciones en el comportamiento del sistema nervioso simpático en estos pacientes, característicamente se observa hipertensión nocturna. Adicionalmente está el grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca, los que tienen diabetes mellitus con o sin daño renal, la presencia de ateromatosis a nivel sistémico en distintos territorios, arterial aórtico, renal, cerebral o cardíaco. Y finalmente la presencia de disfunción renal. Ahí están en esencia las mayores causas de la hipertensión nocturna, así que les recomiendo utilizar esta mnemotecnia de SAIDAR como forma de recordar cuáles son las causas más comunes de hipertensión nocturna. Hay varios autores que han revisado a lo largo de varios años las consecuencias de la hipertensión nocturna, que aquí están esquematizadas en un estudio japonés que fue publicado en el 2020, donde se demostró, tanto por mapa de 24 horas como por automonitoreo en casa, que la presencia de hipertensión nocturna lleva a daños de órgano blanco, más frecuencia de accidentes cerebrovasculares y de eventos ateroscleróticos en los pacientes que la presentan. Hay un registro español muy grande que ha demostrado una cosa muy importante, es que el tipo de presión nocturna asociado al comportamiento de la cifra en términos de pérdida del descenso o no, conlleva riesgos distintos. Aquellos individuos que presentan tanto hipertensión nocturna, es decir, más de 120/70, en este caso 120 de presión sistólica en la noche, con pérdida del descenso nocturno. Ambas características son los que mostraron el mayor riesgo de daño de órgano blanco. Así que es importante identificar ambos aspectos desde el punto de vista de las consecuencias para los pacientes, sobre todo en términos de alteración de la función renal, de proteinuria y otros hallazgos que están ligados a la presencia de hipertensión nocturna. Igualmente, un grupo japonés demostró que efectivamente el patrón que tiene hipertensión, es decir, presión invertida en la noche, como es que está aquí, cero descenso, en términos de porcentaje, conllevan el mayor riesgo tanto para la presión sistólica como para la presión diastólica. Este es un ejemplo ilustrativo donde pueden ver, es un paciente de 67 años que tiene un trasplante renal que cursó posteriormente a pesar del trasplante con problemas con el injerto. Es un paciente que además tiene diabetes, hipertensión e insuficiencia suprarrenal secundaria a infección por citomegalovirus posterior al trasplante y está con reposición de fludrocortisona y adicionalmente tiene enfermedad coronaria multivaso, es decir, tiene bastantes comorbilidades de las que podríamos considerar están relacionadas con la presencia de hipertensión nocturna. Ustedes pueden observar en el mapa de 24 horas las características que tienen. Tiene unos promedios diurnos en general dentro de rangos relativamente normales, pero a partir de la noche, que es la región sombreada, pueden ustedes apreciar cómo las cifras de presión empiezan a incrementarse en forma sustancial, con un patrón bastante característico, y es que cada vez es más elevada la cifra sistólica a lo largo del transcurso de las horas de sueño hasta que, digamos, aquí a las 5 de la mañana tiene casi 200 milímetros de presión sistólica con 80 de presión diastólica, es decir, la presión de pulso es por encima de 100 milímetros de mercurio y hay un aumento progresivo de esta presión de pulso a lo largo de las horas de la noche. Ese patrón es altamente específico para la presencia de insuficiencia renal. Y es lo que se observa en un caso clínico como este, donde existe posteriormente al trasplante la continuación de la insuficiencia renal, pero también otras comorbilidades asociadas. Así que mirando colectivamente lo que estamos observando en este mapa en términos de no solo los hallazgos desde el punto de vista del perfil de presión, sino de las cifras, vemos lo siguiente. Pueden observar que los promedios del día son normales, pero tiene unas cifras nocturnas supremamente altas, comparativamente 127,74 diurnos contra 163,82 en la noche. Eso hace que el promedio total esté alto. Entonces es hipertenso globalmente porque tiene mucha hipertensión nocturna y como pueden ver ustedes, la carga nocturna está por encima del 90%, es decir, casi todas las cifras nocturnas están altas.
Hemodinámicamente, de los valores que obtenemos con el mapa, podemos apreciar que efectivamente hay una resistencia vascular muy elevada. Tiene también alteración de la velocidad de onda de pulso y, lo ya mencionado, presiones de pulso muy altas, lo cual indica que la función arterial de estos pacientes está muy comprometida, tanto a nivel de la microcirculación como a nivel de grandes vasos, lo que explica los hallazgos aquí observados en los parámetros hemodinámicos. Entonces, dentro de la lista de factores fisiopatológicos que he mencionado en la mnemotecnia de Saidar, este paciente tiene muy seguramente una hipertensión sal sensible, adicionalmente tiene diabetes mellitus, adicionalmente presenta ateromatosis coronaria que no está pudiendo ser intervenida en forma específica y está en insuficiencia renal. Entonces tiene 4 de las 6 condiciones que explican fisiopatológicamente la presencia de hipertensión nocturna y por eso las características son supremamente marcadas. Existen otros grupos y otras condiciones no tan severas que de nuevo muestran este patrón en la noche. Ustedes ven acá, en este caso en el cual existe hipertensión durante el día, pero particularmente aumento de las presiones nocturnas. De nuevo, tiene un patrón invertido de presión arterial en la noche. Miren los valores promedios. Tiene una presión en la noche de 161,98 comparativamente con 137,89 en el día. Es claramente más elevada las cifras nocturnas que las del día y en promedio ambas presiones están altas. Observen las cargas de presión nocturna tan elevadas que tiene este paciente que claramente están de acuerdo con los hallazgos de hipertensión nocturna observados en el perfil de presiones del mapa. Muchos de estos pacientes tienen lo que se ha denominado reducción de la reserva renal relacionada con la edad, que es conocida tanto en hombres y en mujeres, como empieza a declinar esta reserva renal a partir de los 30 años en adelante y donde aquí gráficamente se puede observar esos hallazgos hasta tardíamente en la vida, pasa ya a los 70 años, donde la función renal está bastante disminuida y explica mucho este comportamiento. ¿Qué pasa? Que este hallazgo hace que el riñón tenga menos habilidad para manejar la sal y muchos de estos hipertensos tienen un comportamiento sal sensible. Así que es frecuente observar, a pesar de que no tengan insuficiencia renal como tal, que la reserva renal está reducida y por la presencia de sensibilidad a la sal se aumenta la presión en la noche y es uno de los patrones frecuentemente observados en estos pacientes. Desde el punto de vista terapéutico, ha habido bastantes discusiones recientes en términos de si la cronoterapia podría ser útil, es decir, dar los medicamentos en las horas de la noche para reducir los valores de presiones de estas personas. Hay un estudio reciente muy importante que se llama el estudio TIME, publicado por el grupo británico, donde ellos han encontrado que no es realmente útil hacer ese manejo con presiones con manejo farmacológico dado en la noche, es decir, no hace diferencia. Y por ende, los desenlaces cardiovasculares no son diferentes cuando se administran los antihipertensivos en las horas de la noche, pensando en un mejor control de la presión nocturna en estos pacientes. En resumen, entonces, la hipertensión nocturna es un diagnóstico muy importante para hacer utilizando el monitoreo de presión de 24 horas habitualmente y donde debemos reportar no solamente el patrón nocturno de descenso, sino los promedios absolutos que definen la presencia de hipertensión. Ambas cosas deben ser descritas y son muy importantes para caracterizar esta condición en términos del riesgo inherente que conlleva. Adicionalmente, es importante tener clara la fisiopatología y las causas asociadas. Hemos hablado de la mnemotecnia utilizando la palabra SAIDAR, que nos da las 6 causas principales de la hipertensión nocturna. Y por último, recordar que el tratamiento de las cifras se debe hacer sin cronoterapia, es decir, sin dar dosis nocturnas para neutralizar el descenso nocturno, porque parecen no tener un valor intrínseco importante. Y se debe manejar realmente la causa específica dentro de las descritas en la mnemotecnia como forma de intervenir esta condición, ya sea específicamente con los antihipertensivos o con los medicamentos correspondientes a la causa subyacente. Espero haya sido útil para ustedes esta breve descripción de lo que es la hipertensión nocturna y los espero próximamente en otro reto clínico. Muchas gracias.